Hola, hoy voy a empezar algo nuevo. Me refiero, no, o sea, más allá de lo que es un amigurumi nuevo, voy a intentar hacer a la mascota del Mundial de Qatar. Se llama Laer. Parece que lo estoy diciendo bien, pero no sé, no me sé la pronunciación. Y entonces, voy a intentar hacerlo. Parece ser que es un turbante con carita. Por eso es el color blanco. El color negro es para la tirita que detiene para la cabeza. El café es para los ojos, igual que el negro. Y el rojo es porque lleva unos símbolos bordados en las esquinas. Voy a intentar que me salga. No sé si me salga o no. No sé si los borde o utilice fieltro, porque parece ser que es como una flor o algo así en una de las esquinas. Y entonces espero me salga. Es que esta mascota en particular está muy extraña porque todo es a base de animación. Entonces voy a ver si me sale. Se me hace muy tierno y lo voy a hacer. Entonces voy a utilizar estambre angorita. Puedes utilizar cualquier tipo de estambre. Ay, estoy bien todo el día, pero nada más hago video y empiezo con la tosedera. Y entonces, cualquier tipo de estambre puedes utilizar. Yo voy a utilizar el gancho del número 3 para este tejido, por este estambre. Y vamos a ocupar muy poquito relleno, porque mi idea es hacer la carita y de ahí hacer lo que es el manto del turbante. Entonces, es que no es turbante, tiene un nombre. Discúlpenme la ignorancia. Y lo voy a hacer. A ver si me sale. Espero que sí salga. Vamos a necesitar un poco de fieltro para la boquita. Y veremos. A ver de qué tamaño también me va a salir, ¿no? Vamos a comenzar. Empecemos esta nueva aventura de hacer este amigurumi. Cualquier cambio que tú le quieras hacer a los amigurumis que yo he subido son bienvenidos. Yo te doy la base, por decirlo así, y tú puedes hacer las modificaciones que necesitas o que sabes que no me gustó tu cuerpo, pero yo le hice este cuerpo o yo le hice estas manos. Eso es válido y me encanta cuando hacen eso porque quiere decir que se inspiran a hacer cambios de algo que pues igual y yo lo voy haciendo así como a ver si me sale y cuando me sale me pongo alegre. Pero ya cuando ustedes lo superan o lo mejoran, por decirlo así, ay, me encanta, porque también aprendo de ustedes. Entonces, menos bla, 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 y vamos a comenzar. Voy a comenzar con el estambre blanco y vamos a empezar con un anillo mágico o 2 cadenas. No, pues sí. Ay, Dios. En la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Luego vamos a hacer en la segunda vuelta un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Los tejo y regreso. Cada vez que digo los tejo y regreso es que le das pausa al video, haces la indicación que acabo de dar, luego le das play y así nos vamos. Porque si no sería muy largo el video y de por sí me cuesta mucho subir los videos de más de 1 hora. Ya, y otra cosa, siempre se me pasa a decir que subo con una cadena a la vuelta y la cierro con un punto deslizado. Entonces, lo menciono de una vez, por si se me pasa a decirlo, ya saben que cada vuelta la subo con una cadena. Vean. En la vuelta 3 voy a hacer un punto bajo,
un aumento. ¿Ok? 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. Un punto, un aumento, lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 4 voy a tejer 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. Vean. Es que la verdad, lo tengo en la mente cómo lo voy a ir haciendo, pero a ver si me salen mis ideas, porque luego una cosa es estarlo imaginando y otra es ya que te salga bien. Pero vamos a intentarlo. Lo tejo y regreso. En la vuelta 5 voy a hacer 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Y me va a dar un total de 30 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 6 vamos a hacer 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 7 voy a hacer 3 puntos bajos, un aumento. Voy a recorrer los aumentos, ¿ok? Luego hago 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y un aumento. ¿Ok? Entonces, 5 puntos bajos, un aumento 5 veces. 4, 5 y el aumento. Pero como empecé con 3 puntos bajos, voy a terminar con 2 puntos bajos, ¿sí? Y ya hago el grupito de 5 puntos bajos. En total me va a dar 42 puntos bajos. 3, 4, 5. Y un aumento. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 8 a la 14 voy a tejer punto por punto. Espérenme. Yo tengo que marcar porque siempre me pierdo. Ok, entonces seguimos tejiendo punto por punto. Cada vuelta va a llevar 42 puntos bajos. Subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Entonces, punto por punto, de la 8 a la 14, perdónenme, a la vuelta 14, lo tejo y regreso, ¿ok? Vamos a hacer una como media naranja y de ahí vamos a partir para hacer el velito, ¿ok? Entonces, voy a tejerlo y regreso. Los invito a que se suscriban, que me regalen un comentario y una manita arriba. Eso me ayudaría muchísimo. Ojalá te animes a pertenecer a nuestra comunidad. Subo muy seguido videos. Espero que les gusten mis ideas. Y aquí amamos el tejido, la verdad. Aunque subo también en mis redes sociales otro tipo de publicaciones de plantas y cosas así. Es por lo que me encanta. Pero lo principal es el tejido. ¿Ok? Entonces, los dejo y regreso. Ok, miren, ya quedó la cabecita. Entonces, voy a rematar. Y ahora vamos a hacer la base. ¿Ok? Va a quedar así, como media naranja. Voy a hacer la base de esto. Y de aquí
voy a agarrar para hacer el manto, porque esto se supone que es una esquina y entonces quedaría la otra esquina así. Pero estoy viendo si mejor hacer, ¿saben qué? Voy a hacer el manto. Lo voy a hacer pequeño y vamos a empezar así. Voy a empezar con 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A ver, serían 10. Vamos a hacer 50 cadenas, ¿sale? 3, 4, 5, 15, 16, 17, 19, 20. Las tejo y regreso. Ok, vean. Ya hice las 50 cadenas. Lo que pienso hacer es que aquí va a quedar este. ¿Ok? Porque tiene como una boquita y esta es la boquita. Entonces, voy a abarcar 50 cadenas. Y voy a tejer 2 cadenas más. ¿Por qué? Porque voy a hacerlas de punto alto. Voy a hacer como unas 20 vueltas de punto alto, ¿sí? Más o menos. Entonces, tejo 50 puntos altos, doy giro al tejido y así me voy. Otras 2 cadenas y empiezo otra vez y así. ¿Ok? Se ve tedioso, pero van a ver que va a quedar bonito. Lo pueden hacer con punto bajo, pero la verdad van a tardar más. Sí se va a ver diferente, porque sí se va a ver diferente, pero ya es al gusto, ¿ok? Y sería como por cada fila de cada vuelta de puntos altos, en puntos bajos son 3 vueltas de puntos bajos, ¿ok? Entonces, dejo las vueltas en punto alto y regreso. Más o menos son 20 vueltas, ¿ok? Para ver cómo vamos, lo tejo y regreso. Dejen, termino la vuelta y regreso, ¿ok? Ok, ya terminé la primera vuelta y vean. Entonces, aquí va a ir la cabecita, ¿ok? Entonces, voy a tejer, le doy la vuelta, subo 2 cadenas y otra vez punto por punto, ¿ok? Y voy a tejer 20 vueltas a ver cómo nos va, ¿ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? Vean. Punto por punto. Vean. En vez de 50 le puse 40 cadenas porque quedaba enorme. Entonces, vean, va quedando bien. Y yo creo que ya llevo 2, 4, 6, 8, 10 vueltas. Le hago 5 más y ya. Entonces, todo eso se los voy a poner en el video porque este sí le estoy como tanteando demasiado porque como no, no hay algo que indique cómo hacerlo, se supone que va así. Entonces, ahí la llevamos, ya casi agarra forma el turbante. Entonces, que no es turbante, como si, creo que tiene un nombre especial, pero déjenlo, lo investigo bien y ya se los pongo, pero entonces hacemos 5 vueltas más y regreso. Ok, miren, les dije que a la vuelta 20, pero no, sí alcanzó la vuelta 15. Más o menos es así. Si quieren, le pueden agregar 5 vueltas más, pero sí ya es al gusto. Y entonces, voy a rematar.
¿Y qué voy a hacer? Voy a unir esta parte en la mera esquinita de esto. Lo voy a hacer así, de tal manera que cubra bien esto. ¿Ok? Entonces, lo vamos a rellenar, lo uno y regreso. Ok, miren, lo rellené. Y entonces, voy a ponerlo en la orilla. Y voy a comenzar con un pellizquito abajo y uno arriba. Entonces, sin moverlo, lo voy a ir cosiendo. ¿Ok? Miren. Ahí está. Y así lo voy uniendo pedazo por pedazo. Luego vamos a hacer la tirita. Ahí está. La tirita que va alrededor. ¿Ok? Muchos no saben cómo es la mascota, pero apenas la enseñaron el viernes, la mostraron. Y entonces dije, ay, voy a hacerla en amigurumi. Y espero que les esté gustando. ¿Sale? Lo termino y regreso. Miren, ya quedó. Entonces, va a quedar así como, vean, y se queda. Lo que pasa es que no sé con qué detenerlo, pero para que se vea cómo es, pero creo que así va a quedar. Entonces, vamos a hacer esto. Creo que lo pueden hacer de otro tamaño, o sea, puede quedar bien, ¿sí? Entonces, ahorita veo si le sigo las 5 vueltas, pero lo más seguro es que sí las haga porque ahorita lo veo como que queda un poquito chueco, entonces sí tendría que meter las 5 vueltas. Ok, miren, sí le agregué vueltas, fueron hasta las 18 vueltas, se los voy a poner en el video, en la parte donde les pongo que son 20 vueltas, pero sí, con 18 ya quedó, pero ya es al gusto. Y ya sé cómo se llama, cafilla. Es una cafilla, es esto, y entonces tiene sus ojos y lleva aquel. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero se me hizo lo correcto el mencionarlo como se llama la vestimenta. Entonces, vamos a hacer aquel, que es la cuerda negra que lleva aquí. Ese lo vamos a hacer en tono negro y voy a hacer. Vamos a empezar con 20 cadenas y voy midiendo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Se me hacen poquitas. Miren. Va así. Entonces son como 40 cadenas. Las dejo y regreso. Sí, sí fueron 40 cadenas y vamos a hacer esto. Voy a hacerlo derecho y a la 1 con un punto deslizable. ¿Ok? Y entonces, corto tantito y voy a rematar. Jalo y como ya tiene el nudito aquí, miren, hago el amarre. Ya quedó. Entonces, voy a pegar con silicón frío esta tirita y la pego así. No la bajen tanto para que quede para espacio para la carita, ¿ok? Entonces, lo pego con silicón frío y regreso. Ok, ya quedó
Y entonces lo voy a dejar secar tantito y voy a hacer los ojos. Los ojos voy a empezar con el estambre negro. Y voy a hacer... Ay, espérame, que ya me llené de toda de silicón frío. Ok. Espérenme. Ok, ya quedó. Bueno, más o menos. Estoy viendo que me sale más. Vamos a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. Y en la segunda cadena voy a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y cierro la vuelta. Luego voy a cambiar el color. Y voy a cambiar por el tono café. Entonces, si quieren, los pueden hacer de fieltro. Yo, la verdad, no tengo color café. Entonces, lo estoy tejiendo. De hecho, pueden ponerle también botezos de animal, ojitos de animal. Pero no sé qué también se vea. Si le quite lo tierno de la mirada, no sé. Entonces, estoy pensando. Si no, ahorita hacemos la prueba con las 2 cosas y a ver cuál le queda mejor. En la segunda vuelta voy a tejer una cadena y voy a tejer. Es lo malo del negro, que no se ve. A ver. Hago un punto bajo, un aumento. 2 veces. Ahí está. Y ahí está. Y cierro la vuelta. Vean. Luego cambio al color blanco. Y jalo y hago el amarre. Ay. Ahí está. Otro más. Aquí vamos a tejer en la tercera vuelta. Es 2 puntos bajos, 1, 2 y un aumento. Otra vez 2 puntos bajos, 1, 2 y el aumento. Ahí está. Y cierro la vuelta. Y vean, ya quedó. Voy a ver si queda el tamaño. Dejen corto aquí. Y lo dejo así un poquito. Espérenme. Vean. ¿Ok? Entonces, dejen veo la foto. Creo que sí, porque nos falta las cejitas. Hacemos otro igual y regreso, ¿ok? Y así va. Entonces, si quedó, hacemos el otro y regreso. Ok, ya los hice. Entonces, voy a pegarlos con el silicón frío. Vamos a hacer esto.
Y lo voy a pegar en la orillita del tejido. ¿Por qué lo estoy pegando ahí? Para que nos dé chance de ponerle la boquita. A ver. La boquita la voy a hacer en fieltro. Y vean. Parece como mantarraya, pero no. Entonces, si quieren podemos hacer las cejas. Pero vean. Ahí tengo un pedacito de fieltro negro. Dejen, estoy buscando. Ok. Vamos a cortar un pedazo de fieltro negro. Es una cosita de nada. Corta este triangulito y vamos a hacerlo como ovaladito. O sea, como un triángulo pero con curvas en los lados. Así como si fuera una gotita. Así. Ok. Y la voy a pegar aquí. Ahí la voy a pegar. Espérenme, es que está... Lo voy a hacer un poquito recto acá. Y así. Ahí está. Entonces, ahora voy a ponerle el silicón y lo voy a pegar. Ahora, vamos a hacer las cejas. En las cejitas necesito estambre negro y veamos. Aquí. Y voy a hacer esto. Oculto esto. Ahí está. Y hago esto. Ahí está. Y hago esto. Y lo mando para el otro lado. Y ya vamos terminando. Ahora, lleva aquí adentro unos bordados. Estos es un círculo con dos puntitos. Aquí es otro círculo con dos puntitos. Y aquí lleva algo raro. Yo voy a poner varias cositas así como detalles, pero no sé cómo hacerlo porque realmente es como una greca, como una flor rara. Entonces voy a tratar de copiar lo más que se pueda el patrón. Que saben que yo creo que lo hago en fieltro porque si lo coso se va a notar de este lado. Y esos círculos tienen que ir aquí y acá. Pero ya prácticamente
ya lo terminamos de cómo es la mascota. Dejen corto estos hilitos para que no se vean. Pero ahorita lo hago. Ese sí no se los puedo grabar porque sí va a ser minucioso, porque va como... El círculo va así y lleva algo así adentro. Y lleva otro círculo aquí. Y lleva un rombito y otro rombito. Pero esto va gordito. O sea, esto de la orilla va gordito. Y esto va en blanco, 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 blanco y blanco. Y lo demás es en rojo. Y la flor que les digo va así. Y lleva algo aquí. Así. Y aquí lleva algo así raro. Y lleva otra gotita. Y luego lleva aquí algo. Es que no se ve bien en la foto. Es lo malo que como apenas lo presentaron. Ah, miren. Y va luego así. Va así. Sí, está laboriosa. Entonces estoy viendo cómo hacerlo. Va así. Ven, esto va así. Y entonces, y de un lado dice Qatar 2022, pero eso no se lo voy a poner. Entonces, ya quedó. Lo hago en fieltro y regreso. Ok, vean, lo hice con fieltro y me parece que sí quedó mejor. Aquí es diferente la flor, ¿no? Pero nada más le hice así. Y vean, y va en estos lados, y aquí dice Qatar 2022. Pero sí, bordado no quedaba. Creo que queda mejor con fieltro, porque si no se iba a pasar de un lado al otro y eso no salía bien. Ok, entonces ya quedó la cafilla, creo que se dice así. Así va la mascota del mundial. Espero que les haya gustado. Compartan, suscríbanse. Es un video sencillito, pero pensé que a los fanáticos del fútbol les iba a gustar sacar la mascota del mundial de este año. Vean. De este lado también tiene adorno. Más o menos ha de medir como 19 centímetros. Espero que les guste. Nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.